No usarás el nombre de Dios en vano. Si alguna vez tú has dicho yo soy o yo seré, estás blasfemando contra Dios porque estás diciendo el verdadero nombre de Dios. De hecho, a Jesús lo crucificaron por decir yo soy. Quédate y te contaré por qué el nombre de Yahvé o Jehová no es el verdadero nombre de Dios. ¿Qué tal? Bienvenido al capítulo número 2. Esta vez vamos a hablar de un tema diferente. ¿Por qué diferente y por qué hablar de este tema? ¿Por qué hablar del nombre de Dios? La verdad, yo no soy muy fan de las religiones, pero me gusta mucho hablar de la verdad, hablar de las verdades que regularmente son temas tabús o que a la mayoría de nosotros nos incomoda, porque prácticamente son culturas idealizadas que ni siquiera sabemos de dónde vienen. Entonces, el tema del nombre de Dios me llamó mucho la atención desde que me enteré o desde que empecé a leer acerca de estos temas, porque es algo muy, se podrá decir muy tabú, que regularmente ya lo damos por hecho o damos por sentado que así es y así siempre ha sido, pero no. ¿Por qué hay tantos nombres de Dios? Porque cada religión, cada país, cada cultura tiene un nombre diferente de Dios. Yahvé, Dios, Jehová, Alá, Jesus Christ. Todo mundo puede decir, o todas las religiones dicen que el nombre correcto o el verdadero nombre es el que ellos tienen, o es el que ellos dicen que es. Pero ¿cuál es el verdadero nombre de Dios? O por lo menos lo que ha dicho la historia. Y no la historia que nos cuentan ahorita, sino la historia que viene remontada desde hace más de 4000 años. Primero tenemos que entender la palabra Dios. ¿De dónde viene Dios? De hecho, Dios es la traducción a la lengua española, pero viene del latín, que en latín significa Deus, que significa también brillo o luminosidad, o que también significa brillo o celestial, que también viene de referencia a un ser, pues un ser supremo, ser celestial. Y es lo que las religiones monoteístas han adaptado como el término de Dios, como el ser supremo creador de todo el universo, indiscutiblemente. Y nosotros con el paso del tiempo lo hemos ido adaptando. Lo hemos incorporado a nuestro idioma, por supuesto. El Dios que es omnipresente, omnipotente, omnisciente y todo lo que termina en ente. De hecho, la palabra Dios es una de las frases o palabras más utilizadas aquí en México, o de las que más hemos escuchado. No importa si eres ateo, si eres agnóstico, si eres cristiano, católico, no importa. De hecho, usamos palabras como por el amor de Dios, si Dios quiere, gracias a Dios, Dios mío. O sea, todas esas palabras las usamos sin entender. Y se supone que en la Biblia dice, no usarás el nombre de Dios en vano. Pero ni siquiera es el verdadero nombre. Y ahí es a donde vamos a llegar, al verdadero nombre de Dios. ¿Y por qué todo este tiempo hemos dicho una adaptación o algo cultural que ni siquiera viene de eso? Entonces, vamos a ello. Y no se te olvide, si te gusta este contenido, darle me gusta, compartir, comentar qué te pareció, si hay algo que olvidamos decir o si hay algo erróneo que estamos comentando, se vale. Pero no olvides suscribirte, comentar y compartírselo a alguien que tú sepas que le va a interesar. Muy bien, nos remontamos hace 4000 años, cuando en el monte Sinaí Dios se le presentó a Abraham y le dejó un encargo. Pero cuando Abraham le preguntó, cuando a mí me pregunten quién me mandó, ¿qué les voy a decir? Prácticamente le preguntó su nombre. Y Dios le contestó, yo soy o yo seré. Entonces, ¿ese es el verdadero nombre de Dios? ¿O por qué Abraham habrá entendido eso? ¿Acaso en nuestro tiempo esto significaría el decir, diles que yo te mandé? ¿Qué hubiera pasado si Dios se hubiera presentado en el tiempo actual? ¿Lo entenderíamos de la misma manera?
o, o simplemente era el poco lenguaje que tenía, el lenguaje de la época, porque tenemos que entender que donde apareció era en otro continente y el idioma que se hablaba en ese tiempo y en ese continente era el hebreo. También tenemos que entender que en el hebreo no existen las vocales. Entonces, cuando Dios le dijo a Abraham que se iba a dirigir a él como yo soy o yo seré, y ahí fue donde nació un tetragramatrón muy famoso, YHWH, que es ese tetragramatrón que significa tetra, 4, y grama de letras, que es 4 letras. Entonces esa era la abreviación correcta, o esa era el nombre correcto que le dio Dios a Abraham. Supongamos que es el verdadero Dios. Supongamos que como tal se lo dijo y eso fue lo que él describió. O eso fue el poco entendimiento que él tuvo hacia lo que le quiso decir. A lo mejor en nuestro tiempo hubiéramos entendido el tú diles que te mandé yo, hablando muy coloquialmente, por supuesto. Todo esto que vamos a hablar es base a historia, es base de donde surgió. No son cosas que se están inventando, son cosas que vienen ya remontadas de años, simplemente que se han ido perdiendo o no les hemos dado importancia. De hecho, hay dos puntos muy claros o dos vertientes que son las que yo creo. Cuando yo hablo de lo que yo creo es de lo que yo entiendo hasta el momento. Es de la información que yo tengo hasta este punto. No significa que hasta aquí llegó todo. Significa que sigo aprendiendo, sigo estudiando, sigo leyendo y posteriormente puede ser, que es lo más probable, que mi entender cambie, que las cosas que las veo como correctas ahorita en un futuro ya no sean las mismas, porque ese es el punto de estar aprendiendo, es el punto de ir aprendiendo nuevas cosas, ir cambiando ese tipo de mentalidad, que hasta el momento los que les voy a platicar es lo que yo creo. Bueno, la historia no es la que yo creo, la historia es la que está. Lo que yo creo son las dos vertientes que les voy a platicar. ¿Qué pudo haber pasado del hecho de que se haya perdido el verdadero nombre de Dios o se haya cambiado? Que ahorita vamos a llegar a eso, ¿ok? Pero sigamos. Cuando nacen estas 4 letras, este tetragramatrón, está difícil pronunciarlo a veces, como un trabalenguas. Cuando nace este tetragramatrón, que son estas 4 letras, todos lo empezaron a adoptar como el Dios único, el Dios universal. En hebreo no se lee de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Y estas 4 letras se leen de forma diferente a como nosotros la conocemos. Con el paso del tiempo, era mucho lo que era el significado de Dios para que cualquier mortal pudiera pronunciarlo. Entonces se empezó a prohibir la pronunciación de este tetragramatrón. El decir yo soy no era algo ordinario. Por eso les dije al principio que si tú has dicho el yo soy o yo seré, estás pronunciando el verdadero nombre de Dios, que fue el que le dio a Abraham hace 4000 años. Entonces, el hecho de empezar, no sé si a esconder o no sé si a no permitir decirlo por el tema de la simbología y el tema de lo que implicaba decir este nombre, llegó a tal punto que ya tampoco se podía ni siquiera escribir. Y esas 4 letras no se empezaron a hacer un lado, pero ya no eran tan vistas o tan pronunciadas. Así que empezaron a hacer referencias, para no decir el nombre o para no escribir el nombre directo, empezaron a hacer referencias como llamarle Elohim o llamarle Adonai, que significa Señor o mi Señor. O sea, ya no se dirigían a él como el yo soy, se dirigían a él como mi Señor. Y lo empezaron a nombrar como Adonai, como Elohim, como mi Señor. ¿Y qué pasó? Las nuevas culturas, las nuevas generaciones, cuando ellos empezaban a escuchar esto, daban por sentado, así como nosotros damos por sentado, que el nombre de Jesús de Nazaret era Jesús, que ni siquiera es Jesús, es una traducción. Así como el nombre de Dios, que no es Dios, que no es de nuestro lenguaje, sino es una traducción. Empezaron a decir las generaciones que así era,
empezaron a decir a mi Señor Adonai, Adonai, Adonai. Y para poder escribirlo o poder abreviarlo o poder pronunciarlo de una mejor manera, a ese tetragramatrón de 4 letras, Y, H, W, H, les añadieron las vocales de Adonai. Ahí fue cuando empezó la palabra más común en pronunciarlas de Yahweh. Así en ese tiempo era Yahweh, que de ahí nació el Yahvé. Se fue cambiando con el paso del tiempo. No sé si sea por cultura, que a eso es a donde vamos a llegar ahorita, o por algo que les quiero platicar. Ahí fue cuando empezó a nacer, agregándole esas vocales de Adonai al tetragramatrón de YHWH. Entonces, con el paso del tiempo ya no era Yahweh, sino era Yahvé, que para nuestra traducción significaría Jehová. Esa es la traducción, se podrá decir, con el paso del tiempo y correctamente. Entonces, de hecho, el hecho de decirle Dios simplemente es una traducción que incorporó la lengua española para hacer más fácil su pronunciación, ya que las iglesias o las religiones monoteístas adoptaron este término como Dios único, el creador del universo. Entonces, ¿cómo sé yo que el hecho de decir Jesús, el hecho de decir Dios, el hecho de decir Jehová, el hecho de decir Yahvé, el hecho de decir Alá, hace al creador de la verdadera palabra? De hecho, yo no creo ni siquiera que el hecho de decir como tal una palabra ya sea creador del mismo Dios. Ni siquiera creo que el entendimiento o la capacidad mental del ser humano pueda alcanzar a entender lo que significa Dios en su totalidad. Le damos una traducción a lo que nosotros podamos entender, pero hasta cierto punto llegamos. Pero también creo que una de las vertientes fue a propósito de querer ocultar ese nombre por el tema de la simbología. Yo entiendo y creo muchas cosas del tema de la simbología que han querido ocultar, porque hay cierta simbología que sí consiste en cierto poder, que sí consiste en algo que hace algo en la materia, pero no tengo tanta certeza de decir si es por eso o no es por eso. ¿Por qué lo digo? Porque el hecho de que en una religión en Latinoamérica, si tú le llamas, o si tú rezas, o si tú oras con el nombre de Jesús, si lo haces con fe, te puede hacer o puede hacer lo que tú estás buscando, te puede concebir lo que tú estás buscando, pero el hecho de que, no sé, en Asia le recen a otro Dios, o al mismo Dios con diferente nombre, pero con la misma fe, haga lo mismo. Y eso quiere decir para Yahvé, eso quiere decir para Alá, eso quiere decir para Zeus, eso quiere decir para el nombre que tú le quieras poner. De hecho, nadie lo sabe, pero yo no le digo, cuando me refiero a Dios, yo no me refiero a Él como Dios, ni como Jesús. Bueno, cuando están las demás personas sí me refiero a Él como Dios, pero cuando yo hablo o se podrá decir oro interiormente, yo no agradezco a decir gracias Dios. De hecho, la palabra que yo uso es Abba, que viene del arameo, que significa padre, algo más interno. O sea, eso quiere decir, bueno, a mi entender, eso quiere decir que tú le puedes decir como tú quieras, porque no está como tal en la palabra, está como tal en el tipo de intención o en el tipo de fe que tiene cada persona. Y es por eso que a cada persona le resulta el nombre que quiera, a cada religión le resulta el nombre que mejor le plazca. Pero ahí es en donde entra el tema de la simbología. Quiero hablar de estas dos vertientes. Estas dos vertientes, ¿qué pudo haber pasado con el paso del tiempo, con el tema de que el verdadero nombre de Dios haya perdido? No solamente por el lenguaje, la cultura, el tiempo o el cambio de generaciones, porque también creo que tiene mucho que ver, que esa es una de las que voy a hablar. Y vamos a hablar a eso, que es la más sencilla de explicar, se podría decir, o que es la más fácil de entender y la más lógica. El hecho de buscarle lógica es así como que, claro, fue lo más sencillo que pudo haber pasado.
que es yo creo que lo más probable es lo que haya pasado. Pero también porque creo en el segundo punto, que es lo que les decía de la simbología, porque siguen usando ese símbolo, siguen usando ese nombre, siguen usando ese símbolo. Aquí se los voy a dejar unas letras hebreas que lo usan para diferentes aspectos. En el tema de la simbología aparecen muchos rituales en muchos lugares, como uno de los más famosos que se conocen, que es la estrella de 5 puntos, donde ahí aparece. Entonces es algo que puedo decir sí, no. Pero mira, vamos con la primera. ¿Cuál es la primera? Vamos con la primera. La primera es la más sencilla. Como pasa en muchas culturas, como pasa en muchas ciudades, el tema del tiempo y el tema de cómo vamos adoptando ciertas culturas, ciertas creencias o ciertos aspectos, hasta en el tema familiar, son cosas muy cotidianas. Y para darles este ejemplo, con el tema de solamente una palabra, el hecho de aquí en México, una cultura de las que tenemos es cuando nosotros vamos a recibir un sueldo, cuando vamos a cobrar un sueldo, preguntamos o decimos, ¿ya rayaste? ¿Ya rayaste? Quiere decir que si ya cobramos tipo sueldo, que si ya cobramos algo de nuestro trabajo. Pero ¿sabemos de dónde viene o por qué decimos ya rayaste? ¿Qué tiene que ver el rayaste con el cobro de un sueldo? ¿Por qué no dices, ya cobraste? Bueno, voy a usar como un ejemplo. El tema, se los platico rápido, el tema de ya rayaste viene desde la época de los agricultores, viene desde la época donde el trabajo que más se manejaba era el agrícola. Entonces la mayoría en ese tiempo de las personas o de los campesinos eran agricultores y eran analfabetas, que la mayoría no sabía ni leer ni escribir. Entonces los hacendados, cuando hacían esos pagos hacia sus empleados, hacían una lista para saber a quién ya le pagaron y a quién no le han pagado. Ahí, cuando les hablaban para que les pagaran, al lado de su nombre completo les decían que firmaran, que pusieran su nombre, pero como tales campesinos no sabían leer ni escribir, lo único que hacían o que les pedían es que pusieran una raya al lado de su nombre, indicando que ya acababan de cobrar su sueldo y así tener un seguimiento ante todos ellos. Entonces, cuando ellos preguntaban o se referían a sus amigos si ya habían cobrado, la referencia era ya rayaste. O sea, que si ya rayaste en la libreta, que ya cobraste. Y con el paso del tiempo se fue dando y haciendo hasta el tema de que se nos hizo común el preguntar o decir si ya rayaste. Y no sabíamos de dónde venía, o yo hace tiempo no sabía por qué se decía ya rayaste. Se hizo una cultura que en la actualidad la usamos sin saber lo que significa. Esto mismo creo que pasó con el nombre de Yahvé, Jehová, Dios. ¿Cómo? Así como les mencioné hace poquito, les dije, las nuevas generaciones, al hecho de vamos a suponer que la generación de Abraham y la siguiente generación empezaron a prohibir el nombre, mencionar el nombre de Dios, y luego empezaron a prohibir que no cualquier persona podía escribirlo, las siguientes generaciones, así como esto, empezaron al añadirle esas vocales, empezaron a hacer referencia a que el nombre correcto, si a ti te enseñan desde pequeño que esto es verde y que esto es rojo, tú vas a crecer con eso y le vas a enseñar a tus hijos que esto es verde y que esto es rojo. Eso creo también que pasó. Esas generaciones daban por sentado que el nombre era Yahweh. Y las generaciones venideras adoptaron el nombre como Yahweh. Pasan lo que conocemos como las cruzadas. En Latinoamérica adoptan el nombre como Jehová. Después cambia el lenguaje para hacer la traducción. Cuando se mezclan los lenguajes de diferentes culturas mexicanas con el lenguaje español. Sabemos muy bien que el lenguaje que nosotros hablamos es... Sabemos muy bien que el lenguaje que nosotros hablamos en la actualidad es una mezcla del español con el español latino o el español de varias culturas indígenas, de varios lenguajes indígenas que se fueron perdiendo con el paso del tiempo, así como se han ido incorporando palabras de Estados Unidos al lenguaje mexicano, que no son las correctas, pero las usamos.
Entonces, creo que eso es lo más sencillo que pudo haber pasado, que con el paso del tiempo se fue perdiendo hasta la actualidad. Estamos hablando de 4000 años de diferencia. Tenemos que recordar que en el Viejo Testamento nosotros empezamos a contar antes y después de Cristo, que son 2000 años. 2000 años de la venida de Jesús, de Cristo, desde entonces para acá, y 2000 años que se supone que es el Viejo Testamento, desde cuando apareció Dios en el monte Sinaí con Abraham. Entonces, 4000 años de diferencia que han ido cambiando el nombre de Dios. ¿Cuál es el otro punto? La segunda opción, que es la que me intriga más, que es la que es más fantasiosa, no sé si fantasiosa, pero es la que puede tener también muchos temas de conversación. El hecho de creer en la simbología, en que hay un poder, en que algo existe, y claro que no solamente en ese aspecto. El hecho de usar la simbología como rosarios, de usar la simbología como deidades, de usar la simbología como tener un simple San Judas, eso también es simbología, porque estás creando un rito ante una entidad, sea o no sea la correcta. El hecho de que tú le pidas algo o que quieras intercambiar algo por algo, sea en buena fe o en mala fe, tiene que ver con simbología. O sea, todo eso tiene que ver, pero vámonos al puro nombre. Este nombre que están viendo aquí, este símbolo, aparece en varias partes. ¿Qué creo yo? Que si las primeras personas descubrieron el poder real que puede tener un tipo de simbología, o que les pueda brindar ciertos beneficios sobre el control de un símbolo en específico, empezaron a decir que lo empezaron a ocultar para cierto grupo de personas, porque así cierto grupo de personas pueden tener el control, o así cierto grupo de personas pueden tener más poder. El hecho de controlar algo tan poderoso, en el caso de que sea así. Yo no estoy diciendo que esto es así, estoy dando a entender que puede haber pasado otras dos vertientes, porque a veces ocultamos las cosas con un fin. Cuando nosotros queremos algo y no queremos que las demás personas se enteren, también ocultamos las cosas con ese fin. Puede haber pasado que descubrieron ciertas cosas, no solamente con ese símbolo, hay muchos otros símbolos que usan para cosas buenas y malas. Así como te digo, tú puedes usar un símbolo o una imagen de lo que conocemos como Jesús, de lo que conocemos como la Virgen, lo que conocemos como San Judas, lo que conocemos de muchas diferentes religiones. Tú lo puedes usar y lo usas en buena fe. A lo mejor pides por alguien, a lo mejor pides por tu familia, pero también hay otro grupo de personas que usan otro tipo de simbología para pedir para otras cosas y también les funciona. Entonces, ¿qué pasaría si algo más fuerte, si algo con más poder, como el hecho en el caso que sea así, del verdadero nombre de Dios, que hayan encontrado este poder y que lo hayan querido ocultar nada más para ciertas personas? Ahí entra el tema del ocultismo, ahí entra el tema de no te voy a dar poca información para que no te enteres de todo y yo me quedo con todo el poder. Entonces, cierto grupo de personas empezaron a prohibirlo. Y tú dile el nombre que quieras, no importa si es erróneo, rézala a quien tú quieras. O rézala a esta persona, ora a esta persona. Y con el paso del tiempo, ese nombre empezó a aparecer en diversos símbolos, como el que les mencionaba, la estrella de 5 puntas. Si quieren que hablemos más sobre la simbología que envuelve este tema de la estrella de 5 puntas, porque no solamente está el nombre de Dios, aparecen más simbologías. De hecho, si ven en la imagen, ahí mismo dice tetragramatrón. Si ven, también aparecen más símbolos de los que podemos hablar. Háganmelo saber en los comentarios y vamos y hacemos un video de ello. De hecho, en esta estrella, que la mayoría de las simbologías viene, y es algo que
me intriga demasiado porque eso siempre aparece en todos lados. Los círculos aparecen en todos lados. El significado en este símbolo significa que resguarda, ¿no? Como tal la estrella y otros temas ahí. Pero los círculos aparecen en muchas partes. De hecho, es algo que tiene que ver de mi logotipo que tiene esos 3 círculos. Ya después se los puedo contar. Pero ese tema de decir, lo ocultamos para que no todo el mundo supiera, y con el paso del tiempo ha ido saliendo. Ahorita ya mucha gente lo conoce, ya mucha gente sabe su historia, sabe su significado. Esperemos que más personas, pero no todos lo conocen, no todos. Y el hecho de no conocer la historia, el hecho de no entender de dónde proviene, yo creo que nos quita mucha verdad. No conocer las verdaderas cosas, no conocer de dónde vienen. Al no conocer de dónde vienen, no podemos mejorar y no podemos avanzar en lo que puede ser una mejor cultura, una mejor educación, un mejor entendimiento. El hecho de rendirle fruto a algo que ni siquiera sabemos qué o quién es, a mí de repente me desespera. De hecho, hubo una vez un meme de una señora que le estuvo, no sé si era un Buda, que ella pensaba que era un Buda, le estuvo rezando mucho a un monito y no se había dado cuenta que era un muñeco Shrek. Imagínate que esa persona rezándole con tanta fe le hubiera, o le pasó, no lo sé, y le hubieran dado lo que ella pedía. ¿Significa que Shrek es Dios? No, ¿verdad? Porque no creo que sea como tal el nombre en la mayoría, ¿no? Creo que es más el tipo de fe que le brindamos a las cosas. Entonces tú puedes usar el nombre que quieras, tú puedes usar, si le quieres decir Dios, si le quieres decir Jesus Christ, si le quieres decir Jesús, si le quieres decir Yeshua, si le quieres decir Yahvé, si le quieres decir Alá, si le quieres decir como yo le digo, Adba. Bueno, si se pronuncia, pero se escribe A-B-B-A, que viene del arameo. Y es algo tan sencillo que el hecho de investigar no te causa nada malo, a mí no me causó nada malo, no me causó que dijera, ay, Dios no existe, no me causó que dijeran, ay, me engañaron, no te causa nada, simplemente encuentras información y entiendes más cosas de las que entendías ayer y no pasa nada. Simplemente sigues aprendiendo y puede que te hagas mejor o no. No es algo irrelevante, pero es algo que si tú lo puedes entender y lo puedes enseñar a otras personas. Claro que no todas las personas están abiertas a que tú le quites ese paradigma o que tú le digas que el nombre que él o ella ha estado usando toda la vida no es el correcto. Por supuesto que no le va a agradar. Por supuesto que no, porque para eso nos han entrenado muy bien, no en ese tema, en todos. El hecho de que te quiten una realidad y te quieran implantar otra es algo que no nos gusta, de verdad no nos gusta. A mí no me gustaría que vinieran y me dijeran que algo que yo he creído toda la vida no es verdad. Pero lamentablemente muchas de las cosas en las que vivimos hoy en día, que son de los temas que vamos a hablar, así son. Así son la mayoría de los temas. Vivimos en un mundo lamentablemente lleno de mentiras o de verdades a medias. Esa es la realidad en la que vivimos. Pero podemos hacer mejores las cosas para ir cambiando e ir mejorando. Si te gusta este contenido o este tipo de contenido, no se te olvides suscribirte o seguirme, dale me gusta y comentar qué te pareció, qué más le podemos añadir, en qué podemos mejorar, qué se nos olvidó decir o qué dijimos mal. Y con gusto lo hablaremos después. Así que muchas gracias por tu tiempo. Hasta luego.